Muy buenas noches. Seguimos arrancando el año con esta serie de conversaciones que hemos decidido establecer con los protagonistas de nuestra diplomacia cultural. Ya estuvimos la semana pasada entrevistando a un colega del Instituto Mexicano en el Exterior y hoy tenemos a alguien de casa. Pablo Rafael es desde hace un año el director general de Cooperación Cultural de la Secretaría de Cultura y es por lo tanto uno de nuestros principales instrumentadores responsables de la manera en que nos proyectamos culturalmente hacia el mundo y de la manera en que apoyamos a nuestra diáspora cultural, que es el motivo de cada semana. Yo, además de darte la bienvenida, Pablo, y de felicitarte por la labor de este primer año, te preguntaría cómo arrancaron, cuál ha sido la perspectiva desde la Secretaría de Cultura en este nuevo gobierno para el tema de la diplomacia cultural, del que ustedes llevan una parte muy sustantiva. Pues ha sido un año muy intenso y arrancó con una lógica muy productiva. Normalmente las actividades de promoción internacional, de cooperación internacional asociadas a la cultura, corrían por caminos separados, ¿no? La Secretaría de Cultura, antes el CONACULTA y la Secretaría de Relaciones Exteriores por el otro lado, y decidimos trabajar sumando esfuerzos, ¿no? Generando puentes y dinámicas comunes de trabajo, y entonces la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, encabezada por el doctor Enrique Márquez, y la Secretaría de Cultura, a partir del área que yo llevo, nos dimos a la tarea de cumplir un mandato de tanto el canciller como la Secretaría Frausto para crear el Consejo de Diplomacia Cultural. A partir de este consejo, que se presentó a principios del año pasado, pues se trazó una serie de rutas y de actividades de cuál sería y cómo se enfocaría la política cultural de México hacia el exterior y al mismo tiempo cuáles serían las, tareas o mecanismos para lograr que el mundo tuviera más presencia en México. Nos dimos una serie de lineamientos de trabajo, conformamos el consejo, son 20 mexicanos y mexicanas, y nos dimos una agenda amplísima de trabajo con la que el año pasado pues corrimos, ¿no? Este año, a finales del año pasado tuvimos la última sesión del consejo. El consejo está por seccionar también el próximo mes, y a partir de este mecanismo las dos secretarías hemos encontrado una manera de darle sentido lógico a la movilidad internacional de la comunidad cultural, a los proyectos culturales que México hace en el exterior, a entender que la política cultural no solamente es un término de promoción o de imagen del país, sino que es un instrumento estupendo para la cooperación internacional, para el desarrollo, y ahí vamos caminando de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no solamente con la Dirección de Diplomacia Cultural, sino tenemos trabajo muy intenso con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, tenemos un trabajo muy intenso también con la MEXI, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ahí vamos, estamos ahora encaminados al 2020, después de también una reunión muy fructífera que tuvimos a principios de año en la REC. Esto digamos, a mí lo que me surge es que tradicionalmente habíamos entendido la promoción, la diplomacia cultural como un trabajo de promoción cultural, de organizar conciertos, exposiciones, pero la diplomacia cultural del siglo XXI tiene mucho que ver con los proyectos de cooperación para el desarrollo, de inclusión social, de reconocimiento de la diversidad. Y esto me parece que esto que me estás contando va encaminado a ello. Y por otra parte, yo que he estado de los dos lados, he visto cómo tradicionalmente ha habido, digamos, una disociación entre el trabajo de la Cancillería y el trabajo de antes del CONACULTA, ahora la Secretaría, en materia de proyección internacional. Veo que hay con este Consejo de Diplomacia Cultural un intento por digamos, unificar una agenda, por coordinarse, y veo también que la propia Alejandra Frausto, nuestra secretaria de Cultura, estuvo hace unas semanas en la reunión de embajadores. Por cierto, vamos a ver un fragmento del mensaje que nuestra secretaria de Cultura le dirigió a los embajadores de México reunidos aquí en la ciudad hace apenas unas semanas. Estamos haciendo valer el derecho humano a la cultura y esta es parte del esfuerzo. Una agenda cultural, como lo platicamos hace un año, es una agenda de derechos humanos y gracias al esfuerzo creciente que están ustedes haciendo desde las representaciones para dar cabal cumplimiento a este derecho humano, a nuestra presencia en el mundo y a un proyecto común, como lo decía el doctor Márquez. El Estado no hace la cultura, la hacen los creadores, los artistas. Y en la Secretaría, pues hemos optado porque la presencia de México en el exterior sea justamente a través de sus artistas. Tenemos extraordinarias representaciones diplomáticas, hay que hacer
que tengan posibilidad de recibir artistas en el mayor número de países posibles. México genera enorme influencia en el imaginario colectivo del mundo. Tiene una presencia muy vital. Tiene que ver con nuestra diversidad cultural, tiene que ver con nuestra fuerza pluricultural y está teniendo una influencia fuerte en la imagen del mundo. Pues en efecto, lo que dice Alejandra Frausto es exactamente lo que aquí presentamos semana a semana, cómo hay una nueva ciudadanía global para lo mexicano y cómo hay muchísimos representantes de nuestra diáspora cultural haciéndolo. Justamente lo que te quiero preguntar alrededor de esta presencia internacional, Pablo, es cuáles son los proyectos o cómo están entendiendo el apoyo desde la Secretaría de Cultura al tema de la movilidad de nuestra comunidad artística fuera de nuestro país. Pues mira, lo estamos entendiendo a partir del diseño de lo que llamamos circuitos culturales. Y los circuitos culturales implican sembrar, sí, trabajos de promoción, pero también trabajos de cooperación. La experiencia del año pasado, te pongo un par de ejemplos, ¿no? Tocamos 4 continentes, 20 y tantos países, ¿no? Más de 300 artistas mexicanos fueron a todo el mundo a representarnos, ¿no? Tuvimos eventos muy concretos y muy importantes, para recordar dos, uno en Lille, Francia, donde se tocaron 16 ciudades, más de 6 millones de asistentes a este espacio donde México fue país invitado, o asistimos como país invitado también al Festival de Teatro Clásico de Almagro, donde la idea es que los grupos culturales cuando viajen no vayan, pisen y se vayan, sino que puedan construir un circuito en el país donde están, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, se tocaron más de 5 ciudades, en el caso de Francia se tocaron más de 17. Ese es el sentido lógico ahora de lo que queremos hacer. Se trabaja con la comunidad cultural. Este año vamos a publicar una convocatoria abierta para la comunidad cultural, no solamente artística, sino también de gestores y de académicos que quieran viajar, y al mismo tiempo seguiremos trabajando en la construcción de estos circuitos que obedecen a prioridades específicas, ¿no? Nos importa mucho el tema de la migración, de la frontera, la ciudad de Santiago en Estados Unidos, nos importa muchísimo la integración del plan de la CEPAL en Centroamérica y el Triángulo Norte, y ahí queremos concentrarnos principalmente este año, ¿no? Y eso tiene que ver con la promoción, con la cooperación. Tenemos ejes clarísimos con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno tiene que ver con la protección del patrimonio cultural, ¿no? Todos sabemos este asunto de las subastas, estamos haciendo un trabajo muy serio, viendo la posibilidad de cómo vamos a firmar la convención de UNIDROIT, es decir, hay una estrategia en común con la Secretaría de Relaciones Exteriores para trabajarlo. Entonces, trabajando también, digamos, en la creación del sistema de derechos colectivos y la conexión que los derechos colectivos de las comunidades de México en relación a sus derechos, por ejemplo, los textiles, puedan encontrar salida al mundo y mecanismos de conexión también con el exterior, ¿no? Por el otro lado, estamos trabajando muy intensamente en un proyecto que nos importa mucho, que es de economía creativa, es decir, cómo nos conectamos con el mundo, no solamente para bajar recursos, sino para entender que la cultura además es un mecanismo que detona la economía. Y en ese contexto global, pues estamos trabajando en un proyecto con el que estamos muy entusiasmados para el 2022, y es que México sea la sede de Mondiacult 2022, ¿no? Tú sabes, hace 40 años se organizó el primer Mondiacult, un congreso mítico que definió las políticas culturales, digamos, de los últimos 40 años, y ahora tenemos esa oportunidad de entrar en el contexto global. Estamos trabajando muy intensamente para el 2022, y la idea es eso, construir una visión estratégica que no solamente sea picar e irse, que eso en términos de promoción o de cooperación pues en realidad no deja mucho, sino tener una visión estratégica que permita hacer de la cooperación y la promoción un instrumento para el desarrollo. Fíjate que yo por ahí lo escribí. Tengo la impresión, Pablo, que la noticia más significativa en términos de políticas culturales, de proyección de México culturalmente hacia el exterior, fue este anuncio de que México será la sede de Mondiacult 40 años después de que ocurrió. Esto va a ser en el 2022. Sigo pensando que no solo es el gran momento cultural de México frente al mundo en los próximos años, sino muy probablemente de los próximos decenios. Tú tienes la razón. La reunión de 82 de ministros culturales de todo el mundo definió la agenda cultural de los últimos 40 años. Pero hay nuevos temas. Hay nuevos temas que se incorporan a las políticas culturales del próximo siglo, y creo que ahí será un papel fundamental el que juegue la Secretaría de Cultura, digamos, diseñando una nueva agenda cultural para el siglo XXI, ¿cierto? Pues mira, tenemos una oportunidad fantástica. México es un actor global en esta materia. En la reunión de ministros de Cultura de París a finales del año pasado se hizo el anuncio. Nosotros hicimos
la propia solicitud. Y el sentido es clarísimo, tener la oportunidad una vez más de incidir en las políticas globales. México tiene una gran aportación que hacer en lo que estamos haciendo en términos de derechos culturales, entendiendo, como decía la secretaria Frastó, el derecho a la cultura como un derecho humano, ¿no? Con un eje específico que tiene que ver con el modelo que se está trabajando en México de cultura comunitaria, pero también de economía creativa, de estos nuevos temas que están en la agenda global, que precisamente entienden a la cultura no como esa cosa que está en un nicho aparte, sino como colocándola en el centro de las políticas del desarrollo. La cultura es un mecanismo que permite la recomposición del tejido social, que permite, digamos, detonar la economía y en concreto que permite, además va a ser el eje de Mundiacult, resolver la pregunta de cómo la cultura influye en la Agenda 2030 para el desarrollo, ¿no? Son 17 objetivos y la cultura se entiende o se puede entender como un eje transversal que los toca a todos, desde la diversidad, los derechos humanos, el medio ambiente, la igualdad de género, etcétera, etcétera. Y la cultura toca cada uno de esos 17 y esa es la gran reflexión que tenemos que dar. Digamos, eso es lo que está en el ánimo de la comunidad global y pues México está siendo un jugador importante. Y queda poco tiempo, finalmente es una reunión de tal envergadura y de tal importancia que 2 años y medio para 2 años donde vendrán alrededor de 90 ministros, habrá que tener un programa cultural muy claro. La secretaria Frau está muy concentrada en el tema, el equipo de la secretaría está trabajando muy intensamente con la propia Cancillería, ¿no? con la propia Oficina de Representación de la UNESCO aquí en México, y la verdad es que estamos todos muy entusiasmados, le vamos a echar muchas ganas. Pues te tendremos por acá próximamente, Pablo, pero gracias por esta ocasión. Seguiremos aquí contando semana a semana la presencia de México fuera de nuestras fronteras y para ello contamos, estoy seguro, con el apoyo y con el interés de la Secretaría de Cultura y de la Dirección a tu cargo. Muchas gracias. Edgardo, muchísimas gracias. Muchas gracias.